Buenas tardes, Marisol Ortiz, quien les habla, junto a Cristian Fuentes, y les saludan y les dan la bienvenida a esta nueva edición de Vamos Somos Chilenos en Radio Portales, la primera de Chile, en el 89.5 FM, 840 M y portalesfm.cl, nuestra señal online. Saludamos también a nuestros colaboradores que hacen posible la salida al aire de este programa, don Luis Salinas, Gerardo Terán y Marco Leblanc. Hola Cristian, ¿cómo estás? Hola Osvaldo, que tenemos hoy día acá de invitado, lo encuentro maravilloso, Osvaldo Urrutia, muy conocido en la región, tiene un prontuario político increíble, así que hoy día tenemos a este invitado a quien le damos la bienvenida y agradecemos su disposición para conversar acerca de todo lo que es la región y también cosas del país. Así que cuénteme, Cristian, ¿cómo has estado? ¿Cómo están? ¿Estás muteado? Cristian, ¿Cómo estás, Marisol? Muy buenas tardes a todas las personas que nos están escuchando, sobre todo también a nuestro invitado, nuestro querido invitado Osvaldo. Esperamos ser, como todos los jueves, una grata compañía a la hora del té, a la hora de la 11, cuando nos devolvemos a la casa después del trabajo, del estudio. Nosotros los acompañamos a través de Radio Portales. ¿Cómo estás, Osvaldo? Muy bien, gracias Cristian. ¿Y usted? Hola Marisol, ¿cómo estás tú? aquí Gracias por estamos. gracias por la invitación a este programa. Gracias a ti por estar. Y la verdad las cosas es que siempre este programa lo partimos diciendo algunas de las noticias nacionales e internacionales, pero en esta oportunidad voy a hacer una excepción y voy a preguntarles a ustedes qué noticias de los últimos días ha sido una noticia importante y relevante, tanto para la región, para el país o en la materia internacional. Osvaldo. Bueno, la principal noticia que hemos vivido en estos últimos 2 días ha sido la nominación del gabinete del presidente Kast, del presidente electo, eh, que además es un gabinete inédito porque se privilegió mucho las competencias de las personas y a diferencia de otros gabinetes nombrados por sus antecesores, los partidos políticos no tuvieron mayor influencia. Ah, Basta recordar que prácticamente solo un tercio de los ministros de 24, 6 o 7, si no me equivoco, son militantes de partidos políticos, los otros son todos independientes, pero personas que destacan por su trayectoria profesional, o sea, personas con muchas competencias y conocimientos, que obviamente por lo mismo y porque se ha dedicado toda la vida a sus materias, probablemente no tienen experiencia política, como la nueva ministra de Justicia, ¿no es cierto?, que es una ex fiscal que abandona el cargo para hacerse cargo de la justicia. A mí me parece muy loable porque además es una persona que conoce en terreno cómo ocurre el delito, sobre todo en zonas muy calientes en materia electoral como en la zona norte. Por lo tanto, creo que esa es la principal noticia que ha ocurrido, que todavía está, no sé, está en proceso porque en la primera etapa se ha elegido aquí a la primera línea, queda todavía los secretarios regionales, los delegados presidenciales, los jefes de servicios, hay muchos cargos que todavía hay que llenar, pero aquí ya hay una señal por parte del presidente de la República de nominar principalmente a personas independientes de aquellas presiones que hacen legítimamente los partidos políticos, que han ofrecido o puesto a disposición militantes también con trayectoria, pero el presidente aquí dio un golpe de autoridad y dijo, mire, yo elijo con quienes me voy a reunir más seguido todos los días y con quién voy a aplicar mi programa de gobierno. Así que esa es yo considero que es la principal noticia. Es un cambio de timona y de lo que ha sido tradicionalmente la designación de ministros en gobiernos anteriores que han tenido una dura rivalidad entre los partidos políticos que conforman ya sea la concertación, el Frente Amplio. Aquí ha sido distinto y yo creo que eso es loable, meritorio. El presidente ha tenido coraje, obviamente que tiene riesgo, esto no es, pero espero que lo podamos enfrentar y para eso hay que darle todo el apoyo posible. Tú conoces cuál es mi trayectoria, así que yo estoy dispuesto a colaborar para que este gobierno le vaya bien, porque si le va bien, le va a ir bien a Chile. ¿Qué opinas tú, Cristian, al respecto? ¿Te parece que es una buena idea esto de tener menos cantidad de partidos políticos dentro del gabinete, con personas que no son muy políticas, pero sí que probablemente conocen del tema del que van a estar en la cartera en que van a estar?
Sí, yo creo que es importante. No considero que el factor político sea algo negativo, siempre cuando es utilizado de buena manera y hay un respaldo de trayectoria y profesionalismo de por medio, yo creo que es el complemento perfecto. La política, desgraciadamente, está muy mal mirada. Normalmente cuando hablamos de un político, nos imaginamos inmediatamente una persona sin profesión o que básicamente hace el ejercicio de promoción de campaña, pero no netamente la importancia del arte de gobernar a través de un proyecto que inspira un sector o una ideología en particular. A mí me parece que el gabinete está compuesto por personas tremendamente competentes, con experiencia, combina también ciertos rasgos de juventud, ¿verdad? De nuevas ideas en donde se va a impregnar, yo creo que el sello que está buscando el presidente electo José Antonio Kast de este gobierno de emergencia con un sentido de urgencia y claramente también con un conocimiento amplio de cómo se hacen las cosas. Yo quiero continuar un poquito tu pregunta, Marisol, y quiero traer un poco, complementando lo importante también que habla Osvaldo de la noticia del gabinete. A mí me gustaría sumar el tema lamentable del incendio de Concepción. Yo creo que también esto marca de manera importante la agenda. Es un incendio de características importantes también, más de 1.000 casas siniestradas, ¿cierto? Y yo lo que quiero llevar un poco es justamente de cómo hoy día las autoridades tienen que estar a la altura de la circunstancia. Hoy día vemos que nuevamente los ministros no contestan el teléfono, los seremis no están en el terreno, los directores de servicios tampoco, y vemos a la comunidad, en definitiva a la población, desprotegida, ¿verdad? Y tratando de ellos tomar la solución de la emergencia. Yo creo que es tremendamente lamentable lo que hoy día está nuevamente realizando el gobierno con la gestión de una emergencia como estas características y ojalá que esto se pueda capitalizar de una vez por todas y como país ya sabemos que tenemos incidencia importante en los incendios en la época estival y hay que prepararse como corresponde y atender la emergencia también como corresponde. Y en el caso de, por ejemplo, de acá de la región, que también tuvimos un incendio terrible hace unos años atrás, que todavía incluso no siquiera digamos, solucionado todo este problema. Ustedes que los dos que son core, ¿cómo ven esto en términos de los proyectos que van a tener ustedes como para la región? ¿Tienen pensado alguna cosa así? Porque lo que pasa hoy día, por ejemplo, también me pongo a pensar, cuando hubo el terremoto del 2010 y que le tocó a Piñera, en el fondo al presidente Piñera, liderar todo lo que era la reconstrucción en desmedro de otras políticas públicas que podría haber sacado adelante si no hubiera tenido que enfrentar esa emergencia. Lo mismo va a tener hoy día José Antonio Cast, porque resulta de que cuando ya, o sea, no queda nada para que el actual presidente deje su cargo y va a dejar todo este problema también al gobierno entrante. Entonces, ¿cuáles creen ustedes o ya han pensado eh, que pueden ser los proyectos, en el caso nuestro, de nuestra región, de la quinta región, que puedan estar ligados a justamente a tener un mejor comportamiento desde las autoridades con respecto a este tipo de temas, Osvaldo? Mira, como tú lo has mencionado, los gobiernos de derecha han tenido mala suerte, Ya. porque o es un designio divino, porque llegan estas tragedias cuando recién están asumiendo los nuevos gobiernos, quizás porque a lo mejor el hacedor piensa que son capaces de enfrentar la tragedia, porque si quedó demostrado que el gobierno de Boric fue incapaz de enfrentar la estrategia de, o tener un plan para solucionar el problema de la reconstrucción de las viviendas quemadas durante hace 2 años en Viña del Mar y Quilpué. Eh, Ahí demostraron incompetencia, falta de coordinación, infantilismo, incluso trataron de hacer política barata de esta tragedia que hoy día recibimos un problemazo en la región de Concepción, donde las comunas de Penco, Lirquén, también tienen una cantidad importante de damnificados y donde ya llevamos 19 personas fallecidas. No es de la magnitud en materia de personas fallecidas como fue a Campiña, donde tenemos 138 personas, pero el número de viviendas va creciendo y creemos que, tal como lo dijo el ministro, que esto seguramente va a seguir creciendo, que es dramático.
Y le cae una tremenda mochila al nuevo ministro de Vivienda. Iván Poduje, que ya ha sido nominado, va a tener una tremenda tarea. Él se había comprometido con la reconstrucción en Viña del Mar y Quilpué, y esto se va a sumar ahora con, no solo con la escasez de recursos que nos deja este gobierno, sino se va a sumar con la tragedia de Concepción, de la octava región. Va a tener dos frentes abiertos de dos tragedias que va a haber que enfrentar, y eso va a significar que seguramente muchos programas o dentro del mismo sector vivienda, las listas de espera en los subsidios y construcción de viviendas nuevas para superar el déficit habitacional van a tener que postergarse, eh, salvo que este gobierno pueda mejorar el crecimiento económico, de esa manera generar los recursos vía impuestos para poder avanzar en superar estos dos dramas. 4 o 5 años puede demorar la reconstrucción en esa zona, y también poder disminuir el déficit habitacional, que estamos hablando de cerca de 800.000 familias que hoy día tienen, porque viven de allegados o porque están en las listas de espera de esperar un subsidio o tener un proyecto. Así que la tarea es titánica. Y yo no me gustaría estar en los zapatos de Iván Poduje, porque es... Y espero que aquí nombren un Ceremi que tenga las competencias para enfrentar la tarea con coraje, con decisión, porque va a haber que trabajar mucho 24/7 para solucionar y enfrentar estos problemas. Cristian, ¿tú qué dices? Sí, yo, bueno, complementando también lo Osvaldo, yo creo que aquí hay algo que el gobierno actual no logró nunca cuajar, ni nunca posicionar, que fue un liderazgo en materias de reconstrucción o en materias de vivienda. ¿Ah? No puede ser que hace 2 o 3 semanas atrás renuncie el gerente de la reconstrucción de Valparaíso, específicamente el incendio de Viña del Mar y Quilpué, que tenía un sueldo cercano a los 7 millones de pesos, y se vaya a trabajar al gobierno regional de la metropolitana, ¿verdad? Justamente para cubrirse de este cambio de gobierno y que efectivamente iba a quedar sin empleo, dejando de lado, ¿verdad? A las familias y por supuesto su labor. Y el gobierno lo que dice es, bueno, la reconstrucción va a seguir igual con o sin gerente. O sea, en el fondo siempre nos está diciendo que da lo mismo pagarle esa cantidad de plata a una persona que estuviese aparentemente a cargo de la reconstrucción, porque la reconstrucción se hubiese hecho igual. Entonces, en el fondo, deja ahí de entrever una falta de liderazgo, una falta de compromiso, una falta de conocimiento. Si tú conversas con las personas damnificadas del incendio de Viña del Mar, muchos te podrán decir que tienen los subsidios, pero ¿cuál es el problema? No lo pueden ejecutar. ¿Y por qué no lo pueden ejecutar? Porque no pueden, no tienen el terreno, comillas, saneado, porque son parte de una sucesión, porque algunos están en una toma, porque algunos, etcétera, porque algunos tienen algunas trabas, ¿cierto? Que nunca la han podido eh, solucionar, ¿cierto? A través de bienes nacionales, etcétera. Por lo tanto, ahí uno ve la falta de trabajos entre ministerios, la falta de presencia del propio ministro, de los encargados de la reconstrucción. Yo no creo que sea un tema de recursos, Marisol. Yo creo que hay un tema aquí de capacidad técnica. Yo siempre traigo a colación este ejemplo y voy a tener todo el respeto de guardar las proporciones. Pero cuando a mí me tocó ser director de desarrollo comunitario en la comuna de Limache y tuvimos un incendio muy menor, se quemaron lamentablemente, aunque sea una casa, uno lo lamenta, pero se quemaron 27 viviendas en un sector que era una sucesión, que era parte de una cooperativa agrícola. Este sector inmediatamente vino el intendente de la época, Martínez, generó una reunión con todos los servicios, incluso hasta los que proveían comida, ¿cierto? Con todos los servicios, bienes nacionales, etcétera. Llegaron los ministros, en 6 meses se logró sanear los terrenos para que pudiesen ser adjudicados los subsidios. Y en un año y medio logramos tener ya las 25, 26 viviendas que se podían construir, construidas con caminos estabilizados, ¿verdad? A través del MOP, vialidad, etcétera. Se reconstruyó un barrio menor, pero ¿qué es lo que quiero llevar? Que aquí hay un modelo de reconstrucción en donde se trabaja mancomunadamente con todos los organismos competentes, en donde pueden llevar a través de un liderazgo un proyecto de reconstrucción en un 100%. Y eso es lo que hoy día no vimos. O sea, hay gente que todavía está durmiendo en carpa y eso no puede ser. Eso es una falta de Tienes, empatía tremenda. tú tienes mucha razón, perdóname, lo que está diciendo Cristian, porque también
hemos visto acá en Viña la nula involucración, los alcaldes Sí, que debían estar involucrados y comprometidos con la reconstrucción miraron para el techo, porque le exacto. echaban la culpa a su propio gobierno, pasó en Viña, en vez de estar en terreno y tratando, porque los permisos de edificación se dan en los municipios. Las soluciones probablemente del terreno que tú planteabas o el levantamiento de proyectos de urbanización corresponden también que el municipio los levante. Pero los alcaldes se cruzaron de brazos y dijeron, mire, la responsabilidad es del Ministerio de Vivienda, le echaban la culpa al ministro Monte, al CEREMI o al director de Servio, pero yo a ellos no los vi sentados en una mesa tratando de encontrar soluciones, sino más bien desligando responsabilidades. Eso pasó porque no había, a pesar que eran del mismo partido político, del mismo sector, no había un compromiso por enfrentar esta tragedia en conjunto. Y eso yo espero que en este gobierno no pase y que estemos todos comprometidos y alineados para que esta tragedia pueda ser superada a la brevedad posible. Cristian, ¿tienes alguna pregunta para Osvaldo? En No, términos, yo creo que es interesante de lo que tú comentabas, Marisol, de cuáles serían las proyecciones desde el gobierno regional. Bueno, ambos nos toca compartir habitualmente, ¿cierto?, en distintas comisiones, etcétera. Y yo creo que también eh, hemos comentado mucho la relevancia que tienen los trabajos de las comisiones, específicamente vivienda, ¿cierto? A mí me gustaría que Osvaldo nos pueda contar cuál es el trabajo que potencialmente tiene una comisión de estas características en el gobierno regional para que la gente conozca también qué temáticas se pueden abordar, porque también es muy, muy relevante que podamos nivelar expectativas de cuál es el poder de acción del gobierno regional, ¿verdad? Versus la responsabilidad directa que tiene el MOP, ¿verdad? Servio, ¿verdad? U otros organismos, para que la gente también conozca cómo funcionamos en el gobierno regional. Bueno, como tú sabes, Cristian, la Comisión de Vivienda, la presidencia de la Comisión de Vivienda del Gobierno Regional o del Consejo Regional está a Sí, manos de un consejero del Partido Socialista. sí, En la conformación de las presidencias quedó él. Y, y la Seremi Vivienda ha brillado por su ausencia en este año desde que nosotros estamos en el Consejo. La así es. verdad es que la hemos convocado en reiteradas oportunidades para que dé cuenta de la situación de la reconstrucción, de los campamentos, de los asentamientos irregulares, en fin, y de todos los programas e inversiones que se manejan a través del Ministerio de la Vivienda y el Servio, y ha asistido muy poco. O sea, de acuerdo a mi memoria, este año creo que fue 2 veces. La última vez fue para aprobar eh, las bases del concurso de pavimento participativo, que se Sí. concentró solamente en eso, y en el cual hubo algunas diferencias y que no se aprobó por la unanimidad. Pero obviamente yo espero que el próximo CRM de Vivienda sea un cliente frecuente del Consejo Regional y nos esté informando, ojalá eh, mensualmente en las comisiones de vivienda, esté participando activamente y dándonos a conocer sobre todo la cuantía del fenómeno de los campamentos en Chile y en la región de Valparaíso. Hoy día tenemos estadísticas que nos da las municipalidades, Techo para Chile, que es el más activo, y el Ministerio de Vivienda. Y resulta que esas estadísticas no coinciden. No sabemos con exactitud cuántos campamentos y cuántas familias se tienen cifras globales. ¿A quién le creo? ¿Al ministerio? ¿A un techo para Chile? ¿Al municipio, el que está en el terreno? Entonces hoy día es difícil que nos formemos una imagen concreta de lo que está pasando cuando los actores principales que tienen que tomar las decisiones no se ponen de acuerdo, ni sabemos dónde están, quiénes son y qué problemas tienen en los terrenos que ocupan, cuántos hay que erradicar, o sea, construir sus casas en el terreno, o erradicar, o hay que construir urbanización, en fin, o densificar, porque también el Ministerio de Vivienda está a cargo de todo lo que es la planificación intercomunal, que eso se hace en otra comisión, que es la comisión que yo presido, que es la Comisión de Ordenamiento Territorial, y allí se estudian los territorios y los territorios intercomunales para establecer las áreas de extensión urbana y establecer las condiciones de uso suelo. Eh, Eso para no latearlo, porque es un tema bastante técnico, pero no sé si respondo tu pregunta, Cristian. Sí. Yo creo que
necesitamos, o sea, no creo, considero que necesitamos actualizar muchos de los planes reguladores o los instrumentos de planificación territorial, sobre todo en comunas que hay planes reguladores como Valparaíso, que lleva más de 40 años y que durante la gestión del alcalde Charp no solo no se avanzó, sino que se detuvo un proceso que estaba iniciado. Y hoy día tenemos casos dramáticos, como por ejemplo la construcción del Hospital Van Buren. Y lo pongo como un ejemplo, en la calle Colón, todos sabemos que el Hospital Van Buren hay que mejorarlo, reconstruirlo y mejorar sus instalaciones y equipamientos, pero la única forma de enfrentar eso, si es que porque nos encontró un terreno cercano de las características que tiene el actual hospital, era que todos los consultorios de especialidades se trasladaban a un terreno que estaba al frente, que hoy día ocupa una automotora. Pero ese terreno hoy día no se puede comprar o no se puede firmar el compromiso de compra-venta porque en el plan regulador establecido por el señor Chart no se pueden construir más de 4 pisos en esa calle, frente al Van Buren, en la calle Colón. Y esa es la gran traba que tenemos para avanzar en ese proyecto. Entonces es absurdo, es ridículo que por ideología, por la ideología que sustentaba este alcalde, Valparaíso se está quedando sin un importante proyecto que se requiere con urgencia y que se viene hablando hace más de 20 años. Y en ese contexto, digamos, en el caso de los CORE, ¿qué incidencia obtiene digamos, los consejeros regionales para modificar ese tipo de cosas o, por ejemplo, incidir en mejorar ciertas normativas que se puedan realizar para justamente mejorar todo este tipo de proyectos? Mira, nosotros tenemos pocas atribuciones y hay que decir la verdad. Las transferencias que nos asignó la ley, que antiguamente eran del nivel central, todavía son pocas. La regionalización no avanzó casi nada durante este gobierno. Y eso hay que decirlo con honestidad, lo saben hasta los consejeros de izquierda. Boric no parece que no era una persona que está de acuerdo con la regionalización. Hoy día los consejeros aprobamos el proyecto fundamentalmente del gobierno regional y dentro de ese proyecto está considerado lo que se llama el FNDR, el Fondo Nacional de Desarrollo Regional, que son los proyectos más importantes que nosotros podemos financiar. Y eso depende del criterio que tenga el gobernador, porque el gobernador es el que baja una cartera de proyectos y nosotros aprobamos o rechazamos. A veces se vota en su conjunto, ni siquiera hay posibilidades de votarlo a uno, y de los acuerdos que podamos llegar. Este año logramos, en la última cartera, que se bajó de proyectos, tener una conversación con el gobernador y focalizar la inversión del gobierno regional en las crisis que tenemos en la región. Los proyectos, las crisis más importantes son en seguridad, en salud, que es otro sector que está hoy día muy necesitado de recursos porque el Ministerio de Vivienda no está cumpliendo con su responsabilidad, el Ministerio de Salud, perdón, con la responsabilidad que le atañe de poder y mantener equipados a los hospitales. Por ejemplo, aprobamos 500 millones de 1.200 que se necesitaban para cumplir el equipamiento quirúrgico del Hospital Pereira. Tú comprenderás que puedes tener muchos médicos, enfermeras, matronas, pabellones, pero si no tienen el bisturí, todo el material quirúrgico, no pueden operar. Y no había. Y el Ministerio de Salud no lo disponía. Tenemos colegios, también hay otra crisis, que con el traspaso de los SLEP, que no tienen ni para construir los cierres perimetrales. Hay colegios, 50 y tantos colegios en Valparaíso que nos fueron a pedir plata del SLEP para poder construir el cierre perimetral porque hay personas en situación de calle que ocupan los terrenos de los colegios para vivir, ¿ya? Entonces, vivienda, salud, educación son hoy día y seguridad son, yo diría, las prioridades o las urgencias, porque hay otras prioridades, como yo te decía el otro día, en infraestructura sanitaria, alcantarillado, agua potable, en infraestructura terrestre, portuaria. En fin, tenemos muchas demandas insatisfechas y que tenemos que trabajar, pero hoy día estamos enfrentando las urgencias. Como dijo el presidente electo, José Antonio Kast, este realmente es un gobierno de emergencia. Y va a ser, Realmente. y va a ser muy de emergencia. Estamos conversando con Osvaldo Urrutia,
Core de la región de Valparaíso y estamos llegando a la mitad de nuestro programa en donde nos vamos a relajar un poco de tanta conversación y le vamos a solicitar entonces a nuestro invitado que escoja una canción para escuchar en este momento mientras ustedes están escuchando nuestro programa. Bueno, Osvaldo. yo creo que eh, esta de Sabina y nos dieron las 10 es una bonita canción que trae lindos recuerdos. Perfecto, entonces le vamos a pedir a nuestro controlador que nos busque la canción y a escucharla mientras tanto nosotros, después de ella, volvemos con ustedes. No se separen de Radio Portales. Bueno, y aquí estamos de regreso después de escuchar esa canción de Sabina, que realmente es muy bonita. Yo hace tiempo que no la escuchaba, Osvaldo. Realmente tuviste una muy buen acierto en recordarnos esa canción. Yo Así que cuando, muchas gracias. yo te, yo Muchas te, gracias. te adelanto que incluso la canto, ¿eh? No te puedo creer. Ah, no, Sí, eso hay que escucharlo en algún minuto. Vamos a tener que hacer un karaoke acá en la pero, radio. pero hay que estar con algunos tragos sobre el cuerpo, ¿eh? Ah, chuta, no, no nos vaya a pasar la cuenta eso. Oye, bueno, estamos acá con Osvaldo Urrutia, pasando un muy buen momento, analizando los temas más importantes que tenemos dentro de la región. Hemos conversado acerca del incendio, del nuevo gabinete del presidente electo. Y bueno, a propósito de lo mismo, me gustaría saber, Osvaldo, ¿cuáles son las prioridades que tiene el gobierno regional para este año en términos de las inversiones que va a hacer en la región? Mira, más allá de las prioridades que pueda tener el gobernador y su equipo y que bajen hacia el gobierno regional o en las distintas seremías, yo creo, me gustaría contarte lo que creo que más que creo, considero que la región necesita. Nosotros carecemos de mucha infraestructura. Tenemos un déficit de infraestructura portuaria importante. Puerto San Antonio necesita ser ampliado de aquí a antes de 10 años. De acuerdo a la tasa de crecimiento que esperamos que se recupera, vamos a tener un tapón en nuestro comercio exterior si no logramos ampliar el puerto San Antonio de Valparaíso y mejorar las condiciones del puerto eh, granelero de Ventanas, que es un puerto estratégico que abastece a gran parte de, del país, más casi el 60% de la población de Chile, entre la cuarta y la séptima región, se abastece del gas natural, el petróleo, que ingresa por el puerto de Ventana. Porque son terminales marítimo portuarios, además de un puerto que transfieren, en vez de carga en contenedores, carga líquida. Por eso existen oleoductos que lo llevan a Santiago, todo el combustible de aviones que se usa en el aeropuerto Arturo Merino ingresa directamente del puerto de Ventana. Estas ventajas comparativas que nos dio la naturaleza para que la región de Valparaíso tuviera tres importantes puertos en San Antonio, Valparaíso y Ventana, hay que aprovecharlas y aprovecharlas bien. Frente a un mundo globalizado que crece el comercio exterior, tanto de sólidos, de frutas, de graneles líquidos, en fin, hay que prepararse para recibir, porque además la gran demanda de Chile, tanto exportadora como importadora, está concentrada en estas regiones, salvo la del norte, que es por supuesto el cobre, pero también nosotros transferimos cobre desde Ventana. Por lo tanto, ahí hay que hacer un énfasis importante en todo lo que es infraestructura. También nos hace falta infraestructura ferroviaria, no solo para alargar la línea desde Limache a Calera, a Yayay y ojalá hasta San Felipe Los Andes, sino infraestructura ferroviaria de carga para sacar la carga desde los puertos. Hoy día prácticamente no más del 5% de la carga que se transfiere en los puertos de San Antonio y Valparaíso sale por ferrocarril, sino sale por las vías de la ruta 68 y la 78, que son hoy día vías congestionadas. Entonces, un segundo proyecto en infraestructura es ampliar la ruta 68 que nos une con Santiago y la ruta 78 que sale de San Antonio a Santiago. Son dos vías muy importantes cuya licitación ya se adjudicó en el caso de la ruta 68 y que otro tema y que Cristian va a estar muy de acuerdo conmigo es la infraestructura hídrica. Esta región, que es una región agroalimentaria, además de portuaria, universitaria, agroalimentaria, que tenemos un hermoso valle central que lo riega el río
Aconcagua, también tenemos el río Maipo, los ríos Petorca y la Ligua que son de menor caudal, pero que también abastecen pequeños valles. Hay un suelos de muy buena calidad en que nos podemos transformar, como lo dijo recién un científico hace un par de días, en una potencia agroalimentaria en nuestro país, pero para eso necesitamos infraestructura hídrica. Necesitamos construir embalses, sobre todo en los valles de Petorca, la Ligua, retener esas aguas invernales que se pierden en el mar, traer a través de un proyecto de muy antigua data que es el canal Prosperidad, las aguas que se pierden a la altura de Santo Domingo, San Antonio por el río Maipo y aprovecharlas para llenar los embalses del Valle Casablanca y el lago Peñuelas y abastecer a la parte alta de Valparaíso de agua. Necesitamos también infraestructura sanitaria, agua potable, alcantarillado. Hay muchas comunas que todavía tienen déficit, sobre todo en la parte rural, en las pequeñas aldeas o localidades rurales, de tratar sus aguas. No se trata solo de redes, sino de plantas de tratamiento. Hoy día tenemos un grave problema en el sector de Ventanas. Entre Ventanas y Orcona hay una localidad que se llama Chocota, ahí hay una planta de tratamiento que administra el municipio de Puchuncaví y esa planta está con serios problemas, está contaminando, está maltratada, mal operada, le hace falta construir drenes y así hay muchos, los APR, tenemos cerca de 205 APR, si no me equivoco, Cristian, en la región, de los cuales muchos tienen problemas de funcionamiento, de operación, por falta de, a lo mejor, de capacidad técnica para enfrentarlo. Entonces, contestando tu pregunta, creo que hay mucha infraestructura de todo tipo, terrestre, ferroviaria, portuaria, sanitaria, que la región necesita y donde yo pienso que hay que hincarle el diente para hacer buenos proyectos, buenos diseños y se puedan incorporar a la cartera de proyectos de los distintos ministerios. Además de todo lo que tenemos que hacer en salud, reconstruir un nuevo hospital Van Buren, es fundamental, el hospital del cáncer, mejorar el hospital Pereira, en fin, en Valparaíso, la ciudad de Valparaíso tiene serios problemas de salud, infraestructura de seguridad, por ejemplo, nos falta por lo menos 15, 20 cuarteles de carabineros, algunos que se están cayendo a pedazos, CESFAM, muchas comunas que no tienen un centro de salud familiar adecuado, en fin, en salud, en educación para enfrentar lo que está pasando con los SLEP y los colegios, en fin, son muchos los temas, muy amplios, da para una larga conversación, pero creo, al menos los consejeros que hemos conversado estos temas, todos nos hemos dado cuenta que hay que focalizar principalmente para superar primero la crisis que tenemos en materia de salud, vivienda con los campamentos, seguridad y también ir trabajando en paralelo en los grandes proyectos de infraestructura que son los que promueven el desarrollo y la actividad económica para poder generar empleo, inversión y empleo. Y de esa manera disminuir también la pobreza, o por supuesto, para disminuir la pobreza, que en el fondo ese es el foco que tenemos que tener para que esta región pueda seguir creciendo y tener menos personas en condición de pobreza. Bueno, lo que tú señalas, Osvaldo, me parece no solamente atingente, pero también como que me preocupa un poco por el tema justamente de que vamos a comenzar un nuevo gobierno, que es un gobierno de emergencia, como se ha dicho, en donde también va a tener escasos recursos, dado el hecho de que el gobierno actual, al parecer, no dejaría en buen pie, digamos, la parte económica del país. Está claro por lo que tú señalas que no se ha hecho demasiado, por decir muy poco, en lo que tú has señalado. Dado eso, Cristian, ¿tú qué opinas acerca de las prioridades que debería tener? Porque yo creo que todo eso va a ser, no va a ser muy fácil de hacerlo. ¿Cómo se debería llevar esto de tal manera de que en estos 4 años de este gobierno se pudiera efectivamente solucionar por lo menos algunas de las cosas que menciona Osvaldo? A mí me gustaría, yo creo en el trabajo en equipo, yo creo en el liderazgo, creo en que los servicios tienen que trabajar conectados. Todas las temáticas que mencionó Osvaldo por lo pronto son muy importantes, muy relevantes y lo vemos en el día a día, cuando nosotros conversamos con las personas, con los vecinos en terreno, ¿verdad? O incluso cuando tenemos reuniones ya en comisión, etcétera. Todas son importantes, pero siempre está en tela de juicio, el gobierno regional tendrá que hacer todo, el gobierno regional tendrá que subvencionar
ciertos proyectos, iniciativas que son parte de los propios ministerios. Y bueno, lo ideal, efectivamente, es que los propios ministerios sean los grandes líderes de las materias en salud, en seguridad, en educación, en vivienda, y que el gobierno regional se pueda encargar en algunos casos de complementar o en otros de nivelar, y principalmente también de llevar a iniciativas más de largo aliento por la cantidad de recursos que manejan. Pero a mí, insisto, me falta ese liderazgo que pueda unir todas las temáticas que comentó Osvaldo, en un plan maestro para la región en específico. Yo coincido plenamente. Yo tengo muchas aprensiones con el tema del SLEP. Yo he conversado con alcaldes y efectivamente hoy día los directores del SLEP provincial tienen grandes falencias operativas, y estamos a un mes, eso es lo más grave, estamos a un mes que comiencen las clases y todavía no saben los recorridos de los buses, cómo ir en búsqueda de los sectores más alejados, como los sectores semi o rurales, ¿verdad? Dónde van a estacionar esos buses, cómo va a operar el día a día, un colegio, una escuela pública, ¿verdad? Etcétera. Yo creo que hay grandes temas que hoy día se están viendo que se van a arreglar en el camino en materias de educación, pero los que van a pagar el costo son nuestros niños, son las personas que van a formar el futuro. Y eso yo lo encuentro tremendamente delicado, lo mismo que en materia de salud. Van a presentar en nuestras comisiones de salud, Marisol, en el Consejo Regional, directores de hospitales solicitando la compra de equipos que son tremendamente básicos, pero muy necesarios. O sea, estamos hablando de cosas que no debiesen estar dentro de una cartera o de una presentación al gobierno regional, porque el propio servicio, el propio hospital debería asumirlo, y hoy día ni siquiera cumplimos el mínimo pertinente. Y eso es preocupante, habla de una falta de liderazgo, habla de un trabajo mancomunado entre los ministerios, y yo creo que esos son las grandes tareas y los grandes retos del gobierno entrante, de poder hacer el trabajo de manera eficiente, con respaldo, ¿verdad? Con sentido de urgencia y atacando las prioridades que tiene nuestra región. Tú tienes toda la razón, Cristian. Perdona, Marisol, pero quiero complementar lo que ha dicho Cristian, pero él tiene la razón. Porque el gobierno central habla de regionalización, pero nos quita recursos porque no le entrega los recursos que necesitan tanto el Ministerio de Educación a través de los SLEP como los hospitales públicos, que tienen la obligación de ser financiados por el gobierno central. Históricamente ha sido así, pero el gobierno, este gobierno que termina, no ha cumplido con lo mínimo. Claro. Hace estas reformas legales, como por ejemplo crear los SLEP, pero no les pasa plata para la mantención de las escuelas, ni Mm. siquiera para el cierre perimetral. Entonces, estas instituciones se ven obligadas a ir a pedirnos recursos en forma desesperada, como ha pasado con la directora del Hospital Pereira, Mm. que fue a principios de este año diciendo que no tenía plata, no tenía material quirúrgico y el gobierno central no se lo daba. Mm. Así como faltan otras cosas, medicamentos, autoclaves y un montón de otras cosas en el sistema de salud, que históricamente han sido responsabilidad del ministerio a nivel central. Entonces van con un nivel de urgencia y angustia a pedirnos plata, que no nos queda otra cosa que decirles que bueno. Y decir, ya, pucha, los ayudamos, los subsidiamos, pero esto no es parte de nuestra responsabilidad histórica. El Fondo Nacional de Desarrollo Regional, como lo dice su nombre, Fondo Nacional para el Desarrollo Regional, apunta a los grandes proyectos sociales y de infraestructura que nosotros tenemos que hacer para que la región progrese. Y la operación de estos servicios, como su equipamiento, debe ser responsabilidad del gobierno central, cosa que no ha ocurrido y que siempre incluso en vivienda también nos han endosado a nosotros para que nosotros le ayudemos a financiar ciertos proyectos. Y por eso se generan estos convenios mandatos en que yo pongo tanto, tú pones tanto. Eh, pero lo que corresponde es que el gobierno central asuma su responsabilidad y no nos siga endosando a nosotros, tal como le endosó a las municipalidades la educación. ¿Por qué fracasó el sistema municipalizado de educación? Porque aumentaron los costos y mantuvieron permanente o constante los gastos, perdón, los ingresos. Eso generó una diferencia que al final llevó a la quiebra del sistema. Por lo tanto, la gran mayoría de los alcaldes que estaban colocando del orden, por ejemplo, en Viña, 6.000, 8.000 millones al año, le significaba un desmedro de su presupuesto para hacer obras. Bueno, eso está pasando hoy día con los SLEP.
Por eso esa reforma yo creo que hay que detenerla. Hoy día llevamos cerca de un 25, un 30% de SLEP ya creado y funcionando mientras no se mejore la ley y mientras no se asegure su financiamiento, que es responsabilidad del Estado, como lo he dicho. Cristian. Sí, yo también quiero agregar, bueno, hay un tema que es la focalización de la inversión, de los recursos, que es tremendamente importante. ¿Cuál es la mirada? ¿Cuál es el sesgo? Nosotros el año 2025 y tengo seguridad, ¿cierto? Y la convicción que así va a ser en los próximos 3 años, hemos tratado de disminuir, sabiendo la importancia en términos turísticos y de salud mental, si tú quieres también verlo, pero disminuir y focalizar y atomizar el concepto de la inversión en eventos o en fiestas. Ojalá que los recursos en su mayor proporción vayan enfocados a inversión en obras que en definitiva los servicios no puedan abordar, los municipios no puedan abordar, y que sean idealmente de carácter provincial o bicomunal, ojalá regional también, para que los destinos del FNDR, como bien mencionaba Osvaldo, se cumplan según el objetivo. Y quiero agregar otra cosa más, que yo creo que también es una muy buena tarea del próximo gobierno, es la calidad humana de los directores de servicio, de las autoridades o de los servidores públicos que asuman. No puede ser que hoy día tengamos acá en la provincia de Marga Marga, en donde yo eh, represento, ¿verdad?, como consejero regional, tengamos detenido el contrato de la concesión de ciertos recorridos de buses a sectores rurales, etcétera, porque el Ceremi de Transporte salió de vacaciones. Eso no puede ser. No puede ser que las autoridades no contesten los teléfonos, que el delegado, el delegado provincial de Marga Marga en periodos de incendio tenga la valentía de tomar, o osadía de tomar vacaciones. No puede ser que un contrato de obras, ¿cierto?, de vialidad, en donde más se necesita, y este gobierno ha dicho que no los vamos a dejar solo, pero nadie hizo nada, ni el gobernador, que yo le pregunté en varias oportunidades qué pasa con los contratos de vialidad para la mantención de las provincias de Marga Marga, de Quillota y de Petorca, de la mantención de caminos rurales, incluyendo los cortafuegos, no sabía. Y era algo súper simple. Yo tuve que llamar al servicio de vialidad y decir, oye, ¿qué está pasando? Y me contestaron, esta semana comenzaron los trabajos, y de esa manera yo podía también entregar la información a algunos municipios de la adjudicación de estos contratos, pero el gobernador no lo sabía. Y él tiene la prerrogativa de indexar, de monitorear la ejecución de los presupuestos de los distintos servicios. Entonces, la falta de empatía y el cumplimiento de sus promesas de inicio de campaña, yo creo que ya dejaron de manifiesto el desinterés que tienen por el país, el desinterés que tienen por el servicio público, y ya es hora también que la gente se dé cuenta de que no basta con estos grandes anuncios grandilocuentes, sino que hoy día quedó de manifiesto que la gente que prometía estos 4 años no hizo el trabajo que debería haber hecho. Y al respecto, bueno, yo creo que, como tú muy bien planteabas, el hecho de no tener un liderazgo eh, sólido desde la primera jefatura del país, porque tú ves un presidente que llega a trabajar a las 10 11 de la mañana, que hace teletrabajo, que está en un concierto mientras su parte de su país se quema en el sur. Son cosas, digamos, que no, la verdad creo que no habíamos visto antes. Hemos tenido presidentes que no han sido a lo mejor los mejores, pero siempre han estado ahí. ¿Ya? No veo, digamos, que esto ha sido un paréntesis tremendamente dañino para lo que ha sido, digamos, todo lo que es las políticas públicas y el desarrollo del país, porque no se ha hecho nada, y si se ha hecho algo ha sido un retroceso en muchas áreas que son importantes para el desarrollo de las regiones, ¿no es cierto? Dado ese hecho, ¿cómo ven ustedes, por ejemplo, el hecho de que justamente, como dijimos, partimos hablando del tema del incendio, que va a ser una herencia que va a dejar este gobierno al gobierno entrante, y todo el problema económico del país? Estamos, digamos, con las arcas bastante vacías, por lo que yo he sabido, de lo que he leído. eh, ¿Cómo crees tú que debiera responder la gente cuando la gente tiene tantas expectativas en un gobierno nuevo, ¿no es cierto? En un gobierno que
que siempre, digamos que la gente que lo va a liderar ha dicho que se va a preocupar de varias áreas, entre ellas la seguridad, entre ellas la inmigración ilegal, y más encima con todas estas otras cosas que hemos estado conversando. ¿Cuál creen ustedes que debiera ser la actitud de la población? Porque algo que también un poco me preocupa son las expectativas, ¿no es cierto? Que todo el mundo quiere, que piensa que se le van a solucionar muchas cosas y al final de cuentas probablemente en 4 años muchas de ellas no van a ver la luz. Entonces, ¿cuál sería la forma, digamos, de mirar? Esto lo digo básicamente por la gente que nos escucha, que muchas veces, digamos, dice, no, que con este gobierno, así como alguna vez una señora dijo, no, si Boris lo va a cambiar todo, ¿ah? Y entonces ahora Kast, ¿qué va a hacer? O sea, lo va a cambiar todo, va a poder hacer todo lo que quisiera hacer, hereda un problema grave con el tema del incendio, hereda otros problemas graves, dada lo que acabas de señalar, la falta de empatía, la falta de profesionalismo en muchos estamentos, la falta de compromiso de muchas de las autoridades. Entonces, ¿cómo debiera verlo el ciudadano? ¿Qué Mira, podría... la pregunta es para mí, ¿no? Sí, mira, tal como lo ha dicho el presidente electo, este va a ser un gobierno de emergencia, al menos sus 2 primeros años. Y hay que entenderlo así, de emergencia por la farra que se pegaron, o los 4 años sabáticos que se pegó este gobierno, con Boric a la cabeza. Eh, Porque hoy día se nos muere gente por estar en lista de espera y fundamentalmente por mala gestión. Por lo tanto, hay que impedir, y es una crisis sanitaria importante, impedir que la gente se siga muriendo. Y hay que hacer todo lo que esté a nuestro alcance para que se terminen las listas de espera definitivamente. O sea, el tema de salud es fundamental y al menos durante el primero o el segundo año, mientras no se mejore la gestión, va a haber que meterle lucas. A lo mejor va a haber que contratar servicios privados para que las personas se puedan operar y para que no se mueran o queden esperando un año por una prótesis de rodilla o una prótesis de cadera. También tenemos el problema de la reconstrucción, que ya son cerca de 3.000 viviendas que faltan en Viña y vamos en 1.000 en, en la zona de Concepción. Pero tenemos un tremendo déficit habitacional de cerca de 800.000 familias. Por lo tanto, ahí hay otra crisis que está en cierne. Tenemos el problema de la educación prebásica, la básica, la educación media, terminar con los overoles blancos, con lo que va a pasar con las universidades, con el FES, hay que terminar con eso. El financiamiento de la educación superior va a llevar a la crisis a muchas universidades. Por lo tanto, ahí hay otra crisis que enfrentar y en todas se necesitan recursos. Entonces, la gente tiene que entender que estamos en un gobierno de emergencia y que tenemos que enfrentarlo de acuerdo a eso. Tenemos problemas en el empleo, tenemos tasas de cesantía importantes en las mujeres desempleadas que tienen que combinar trabajo con crianza de niños. Tenemos una crisis también en la natalidad. ¿Cómo fomentamos para que volvamos a tasas de crecimiento normales que nos permitan? Tenemos, en fin, una serie de crisis que enfrentar y por eso me parece que es muy atinado llamarlo que este va a ser un gobierno de emergencia, porque tenemos que terminar con la farra, ponernos serios y ponernos a trabajar, ordenar la casa para poder volver a crecer y superar estos graves problemas que hoy día nos enfrentan. Como decía Cristian, darnos los lujitos de la fiesta o el Festival de la Lechuga o el Festival del Guatón Loyola y un montón de otros festivales en que se gastan muchos millones de pesos, hay que terminar con eso. Estos son años de austeridad, que tenemos que con austeridad enfrentar las crisis y con inteligencia, con creatividad. Y eso pasa que todo el mundo tiene que colaborar y entenderlo. Si no es así, bueno, se van a ver, mientras eso no se supere es imposible volver a crecer. Yo no puedo, duele mucho cuando uno ve personas viviendo en condiciones de pobreza, que está además enferma, que no puede trabajar, porque está cojeando, porque le falta una prótesis en la cadera, porque tiene un problema en la vesícula, le dijeron que en un año más lo operaban. Aumenta y profundiza la pobreza. Que hayan niños que no pueden ir a un jardín infantil, que no pueden comer en sus casas, en fin, ancianos, los adultos mayores también tienen una crisis. Tú sabes que aquí en la región se ha construido en los últimos 4 años no se construyó ningún ELEAM, siendo que es la región
que tienen la más alta tasa de adultos mayores. El EAN, eso no, son lo que antiguamente se llamaban los hogares para ancianos, hoy día se llama De larga establecimientos estadía. de larga estadía para adultos mayores. El que se construyó en el gobierno anterior, se terminó de construir en la zona de Playa Ancha, y hoy día hemos perdido el EAN, y la población de adultos mayores aumenta. Ahí hay otra emergencia en cierne. Entonces, eh, enfrentar todo eso con los recursos los cero recursos que nos deja este gobierno, porque en lo que se llamaba el Fondo Republicano, o que se llama el Fondo Republicano, que todos los gobiernos tenían la decencia de dejarle para enfrentar una emergencia al Mm. gobierno siguiente, eso está en cero. Por lo tanto, para enfrentar la emergencia de Concepción, de los incendios en Tomé, Lirquén, eh, hoy día va a haber que hacer transferencias de distintos ítems en el presupuesto nacional para poder enfrentar esa emergencia. Bueno, a eso Eh, me refiero, digamos, que yo creo que hay que llamar a las personas a tener, digamos, cierta comprensión del medio, de lo que está pasando, de cómo va a asumir este nuevo gobierno. Y pucha, siempre nos quedamos con tantas ganas de seguir conversando y ya estamos llegando al final de nuestro programa. Lamentablemente, Osvaldo, ha sido pero un agrado tenerte como invitado, escucharte. Y bueno, ardua tarea les queda a ambos, que son pobres, ¿ya? Y espero, como dice Cristian, que la unión haga la fuerza, que puedan encontrar los puntos comunes con todos, porque por el bien de la región y por el bien de nuestro país. Los dejo para que se despidan de nuestros, los que están escuchándonos. Y bueno, Cristian, Nada, fue muy entretenida la conversación con Osvaldo, siempre es un agrado compartir con él, contigo también, por supuesto, Marisol, como todas las semanas. Y nada, dejarle la invitación a que todas las personas también se sigan informando. Yo creo que es tremendamente importante tener autoridades competentes. Vamos a tener elecciones en 3 o 4 años más, así que por favor vean el actuar de las nuevas autoridades, evalúen y cada vez seamos más conscientes por las personas que vamos a elegir para conducir el destino de nuestro país. Eso. Osvaldo, Mira, Marisol, Cristian, no me cabe ninguna duda que la izquierda va, desde el primer día, ya empezó a criticar a las nuevas autoridades y a descalificarlo, porque eso sí que lo hacen bien. Han sido siempre muy buena oposición y son capaces de salir a incendiar y a quemarlo todo cuando no les gusta o cuando no es su gobierno. Usan el Estado y después cuando asumen lo transforman en un botín en su propio beneficio. Ya hay múltiples ejemplos de eso, pero yo quiero que la gente sea consciente de que hoy día nos están entregando un país con graves crisis, que en algunos sectores de la sociedad se cae a pedazos, y vuelvo a repetir, en el tema salud, educación, vivienda, tenemos graves problemas que tenemos que enfrentar, y tenemos que hacerlo en unidad. Veamos el resultado de lo que hacen los ministros, cómo encaminan las soluciones, cuál es el plan y después critiquemos. Pero no partamos criticando por formalidades y solamente por criticar porque la persona que pusieron no es el que me gusta. Los chaqueteros, esos que no tienen pudor para chaquetear, que se vayan para la casa. Lo que corresponde en este momento es que todos colaboremos, cooperemos, saquemos adelante el país y en esa posición estamos todos nosotros. bueno, hemos totalmente de acuerdo, así que nos vemos el próximo jueves en un nuevo capítulo de Vamos Somos Chilenos. Muchas gracias. Gracias a ti Marisol, gracias Cristian. Chao, chao. Chao, chao.